Gea de los Caballeros. Con la interpretación de la Marcha de los Reyes de Aragón, acceden los titulares de las instituciones de la comunidad autónoma, así como la alcaldesa de la villa de Gea de los Caballeros. Aunque los fueros e instituciones de Aragón no fueron suprimidas hasta que Felipe II dictó el decreto de nueva planta allá por el año 1707, la ejecución de Juan de Lanuza V, el día 20 de diciembre de 1591, supuso un hito en la historia aragonesa. No solo porque desde las antiguas instituciones, entre ellas el justiciazgo, fueron perdiendo funciones y también competencias, sino porque este hecho y su protagonista se identifican con la defensa de los derechos y las libertades en Aragón. En el año 2018, el actual Justicia, Ángel Dolado, quiso realzar aquella fecha, la del día 20 de diciembre, organizando el tradicional homenaje a Juan de Lanuza V en el Monumento al Justiciazgo de Zaragoza, en un acto que tendría lugar en horario de tarde para así facilitar la participación de toda la ciudadanía. Además, estableció la entrega de la Medalla del Justicia como el máximo galardón de esta institución. La entrega de esta medalla, hasta ahora, y como bien saben, ha tenido lugar en la Real Capilla de Santa Isabel, en Zaragoza. ¿Por qué ese lugar? Porque además de ser la antigua iglesia de la Diputación del Reino, es el lugar donde reposan los restos del Justicia Lanuza, custodiados allí desde el año 1912 por la Hermandad de la Sangre de Cristo. Sin embargo, este año, y como pueden comprobar, es singular. La celebración de este acto tiene lugar en esta villa, en la de Gea de los Caballeros, y en concreto en la iglesia que hoy nos acoge, la de Santa María de la Corona, toda una joya del siglo XII. Las razones especiales por las que se ha cambiado de manera excepcional la celebración y la ubicación este año del acto tienen su origen en la historia reciente y también en la historia pasada. Y para conocer esas razones que atesoran nuestra historia, la institución considera que la persona idónea para contarnos esas razones es alguien que reúne dos condiciones. Por una parte es egeano y doctor en historia, pero además es el presidente de Aragón. Tiene la palabra Javier Lambán Montañés. Señor presidente de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, lugarteniente del Justicia, alcaldesa de Gea de los Caballeros, consejeros del Gobierno de Aragón, representantes de las instituciones aragonesas, de la Cámara de Cuentas, de la Diputación Provincial, de la Universidad, representantes de las Cortes, de la Mesa de las Cortes, presidente de la Hermandad de la Sangre de Cristo, alcaldes, concejales, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, me permitirán que dé efusivamente las gracias a la alcaldesa de Gea y al lugarteniente del Justicia, porque sin otra razón que su afecto me han permitido
inaugurar este acto que para mí, por muchas razones, es particularmente entrañable. Sin ir más lejos, aquí yo oficié en torno a 200 misas como monaguillo, ciertamente. A mí este pequeño templo románico, como le pasaba a Juan Ramón con su Moguer natal, me ha parecido siempre una catedral. Y aunque de manera intuitiva, evidentemente sin ningún conocimiento fundado, es este el lugar donde en mi más tierna infancia tuve una cierta revelación de la importancia del pasado, tuve un cierto arranque en la conciencia histórica que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Evidentemente, en aquellos momentos yo estaba lejos de saber que aquí, en este templo, el día 26 de abril de 1265, domingo, el rey Jaime I, ante los evangelios que portaba el obispo de Zaragoza de la época, juró los acuerdos a los que en los días anteriores, yo creo que en lo que era entonces el convento de San Francisco, juró los acuerdos alcanzados con la nobleza, entre otros la creación de la institución de justicia en su perfil definitivo. Antes existía la institución, pero no con el perfil que adquirió en ese momento y que la convirtió en una institución generadora de antecedentes que luego han sido reconocidos por todo el mundo. Hay que decir que Jaime I no fue un rey particularmente amable con Aragón. De hecho, todos los historiadores han coincidido en que a él se debió la reorientación del viejo reino hacia el Mediterráneo. A él se debió un pacto con el rey San Luis de Francia para olvidar definitivamente la posible política transpirineica. A él se debió la creación de los reinos de Valencia o de Mallorca, cosa que los nobles aragoneses entendían absolutamente improcedente, porque entendían que eran reinos que habían de no existir como tales, sino sumarse al reino de Aragón, al reino fundador de la corona. Pero lo cierto es que en su reinado tuvo lugar aquí, en esta iglesia, algo que desde el punto de vista de la historia jurídica, de la historia política, es de una relevancia muy importante, y a la luz de lo que está ocurriendo en los tiempos presentes, más si cabe. La institución de justicia, en su perfil definitivo, llegó tras una serie de desavenencias, de desencuentros entre la nobleza y el rey, que se zanjó en unos acuerdos. Aragón ha sido siempre tierra de acuerdos, que pasaban sustancialmente por elevar la figura del justicia a máximo intérprete y máximo defensor de la foralidad aragonesa y a juez en los pleitos, los contenciosos que tuviera lugar entre el rey, la nobleza, los ricos hombres y los restantes elementos de la nobleza de la época, porque ¿para qué nos vamos a engañar? En aquellos tiempos el pueblo llano era más bien poco tenido en cuenta. Y desde luego, en aquellos años de mi infancia yo estaba lejos de imaginar que algún día, pasado el tiempo, tendrían aquí lugar otras cortes. Tendrían aquí lugar unas cortes, creo que el día 20 de junio del año 1985, a la que yo asistí como concejal de Egea. Se acababa de recuperar hacía pocos años la democracia, teníamos una magnífica Constitución, teníamos ya un estatuto y teníamos ya unas cortes elegidas y un gobierno elegido por esas cortes. Desde el principio, los padres fundadores del Estatuto tuvieron clara la conciencia histórica, el sentimiento histórico que inspiraba la recuperación del autogobierno. A diferencia de otras comunidades, en el caso de Aragón no se estaba ante la generación de una nueva comunidad política. En el caso de Aragón se estaba ante la recuperación de una comunidad política milenaria. Y eso impregnó a los fundadores y eso formó parte de manera importante del primer discurso de un presidente de Aragón como fue Juan Antonio Bolea en Calatayud en abril de 1978.
Y cuando se redactó el Estatuto se tuvo tan clara esa conciencia histórica, se tuvo tan claro ese sentimiento, se tuvo tan claro que el autogobierno naciente se tenía que impregnar de historia que se instituyó la figura del justicia, recuperando la institución medieval, aunque con otros componentes, con otros caracteres, con otros perfiles. Aquel día y la noche correspondiente fueron días de fiesta, fueron días de exaltación, fueron días de jolgorio, así lo vivimos los jóvenes egeanos, y de ahí emergió la razón por la que este año, conmemorando el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, el lugarteniente del Justicia ha tenido a bien venir aquí, en esta fría mañana invernal, a celebrar el Día del Justicia en, insisto, el lugar donde se instituyó esta institución, en el perfil magnánimo, en el perfil ejemplar, en el perfil de mayoría de edad que tiene en este momento. Insisto, aquel justicia ha sido considerado por muchos expertos juristas en el antecedente de los actuales tribunales de garantías de las constituciones. Y, por tanto, es por lo que les decía que en este momento tiene mucha actualidad hablar de el justicia medieval y del justicia actual, que también, como aquel, tiene encomendada la misión de velar por el Estatuto y de velar por el derecho aragonés. Por lo demás, queridas amigas y queridos amigos, yo he defendido siempre que la historia no da derechos, solo da derechos la Constitución, solo da derechos el Estatuto, solo dan derechos las leyes. Pero, evidentemente, la historia nos constituye. La historia es un elemento fundamental de nuestra razón de ser, de nuestra entidad, de nuestra naturaleza como comunidad política y, en nuestro caso, sin ningún tipo de dudas, para bien. Soy incapaz de concebir ninguna clase de propósito común, ninguna clase de propósito colectivo si ese propósito no tiene un aposento, no tiene un arranque histórico. Y ahora que, insisto, pintan bastos en muchos aspectos relacionados con las leyes y con los derechos, no solo en España, sino en el mundo entero y, desde luego, en prácticamente todos los países europeos, es bueno que los aragoneses, yendo más allá de lo que es la interpretación literal y escueta de la letra de nuestro Estatuto de Autonomía, vayamos más allá y nos planteemos objetivos, proyectos, propósitos más ambiciosos. Si aquí hemos sido capaces de generar una manera concreta de entender Aragón, de crear Aragón, de hacer Aragón día a día, que incluye entre sus vectores fundamentales el respeto a la ley, el acuerdo, el pacto, la transversalidad. Si aquí hemos sido capaces de generar instituciones que garantizaban todos esos objetivos desde hace ya muchos siglos, ¿por qué no nos vamos a proponer ante España, ante el resto de las comunidades autónomas españolas, como una comunidad, como una región, como un lugar donde esto se entiende de manera absolutamente primordial, absolutamente primorosa? ¿Por qué no hemos de proponernos como ejemplo del buen hacer en materia institucional, en materia política, en materia ética, en definitiva, en manera de entender el presente y el futuro? Esto es un mérito que nos viene acompañando desde siglos, esto es algo que nos enseña nuestra propia historia y esto es algo que tenemos en la cabeza y en el corazón todos y cada uno de los aragoneses, todos ellos personas decentes y de buena voluntad, que en esta comunidad, insisto, somos absolutamente todos, de cualquier ideología y de cualquier orientación. Gracias otra vez, Teresa, gracias otra vez, el lugarteniente del Justicia. Y, en fin, hoy no es como aquel día 20 de junio del 86, 85, estamos más mayores, por lo menos es mi caso, yo ya no estoy para las celebraciones como la de aquella tarde y aquella noche, pero a pesar del frío que nos invade, pasen ustedes un feliz día, una feliz jornada en Ejea de los Caballeros. Gracias, presidente.
Efectivamente, y como acaban de escuchar, existen numerosas razones para que consideremos este Día del Justicia muy especial y, sobre todo, para que se esté celebrando aquí en Ejea de los Caballeros. Lo es especial por la historia que nos acaba de ofrecer el presidente. Lo es también por todos los hechos que nos han ilustrado que sucedieron precisamente en los muros que hoy nos están acogiendo, que, si se paran a pensar, es extraordinario. Y personalmente, permítanme que lo diga, también es un día especial para mí, no solamente como periodista y como defensora del trabajo y la vida en nuestros pueblos, del mundo rural, sino también como ejeana, pero sobre todo como mujer que nació en aquel año 1985. Yo tenía 4 meses a la fecha que se estaba refiriendo el presidente. Nací en un año lleno de derechos, de oportunidades y de sueños, en una familia trabajadora que vio como su hija, pues quizás el día de mañana podía estudiar lo que quisiera y prácticamente donde quisiera. Así que fue un cambio muy importante para todo el pueblo aragonés y español. Ese año 1985 fue el año en el que también vio la luz la ley reguladora de la figura del Justicia de Aragón. Así que permítanme darle las gracias a la institución de todo corazón por darme la oportunidad de vivir y de compartir con el pueblo aragonés un día tan importante para todos nosotros como lo es el Día del Justicia, de los derechos y de las libertades de nuestro pueblo de Aragón. La Medalla del Justicia, concedida este año, es igualmente extraordinaria, no podía ser de otra forma. Se concede al pueblo aragonés con motivo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía. Serán los aragoneses quienes nos van a describir, tanto con su música como con sus palabras y sus voces, quiénes somos nosotros y nosotras. El alumnado de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril, que lo tenemos ahí situado, han viajado desde Teruel en esta mañana para colaborar en este evento con nosotros, para regalarnos su música. Van a interpretar una versión del himno compuesta en homenaje al autor de este himno, pero también a la persona que da nombre a su centro. También interpretarán Somos, una pieza musical que todos conocemos de José Antonio Labordeta, una pieza que nos define también y nos identifica. La voz la pondrá el pueblo premiado y hoy lo hará en la voz de 3 ciudadanos, personal de esta institución que van a representar a las 3 generaciones a las que pertenecen y nos van a transmitir tanto el anhelo como la madurez, así como el futuro de nuestra autonomía. Les pido, por favor, que primero escuchen a nuestros músicos de Teruel y acto seguido le escucharemos esa loa al pueblo aragonés. Somos Aragón y Aragón eres tú, el pueblo aragonés, el que recordando 1000 años de historia sabe lo que quiere ser. Somos los hijos de esta tierra de pactos, leyes y reyes, de derechos y libertades, de justicias y de fueros. Somos Lanuza, Gracián, Goya o Costa.
los que sin tener mar dominamos el Mediterráneo uniendo fuerzas bajo una misma corona, los que sin barcos, pero unidos a todos los españoles, logramos ser más universales que nunca. Allí estuvo el pueblo aragonés. Somos pocos, pero no poco. Donde hemos recalado, hemos depositado talento, progreso y conocimiento, y mucha ilusión. Pues en ese seguir escribiendo nuestra historia, y tras demasiados años grises, unimos nuestros hombros, haciendo un camino en un mismo trazado, y ver al fin una tierra en la que ahora sí ponía libertad. Somos Aragón y Aragón eres tú, el pueblo aragonés. Los que vivimos tan bien como, con esos instrumentos tan nuestros, los pactos, los compromisos y las concordias, los españoles nos dimos en 1978 una Constitución en la que cabíamos todos, haciendo realidad derechos y libertades y compatibilizando lo común con lo singular. Después, en 1982, llegó nuestro estatuto y logramos que ese anhelo de autonomía se cumpliera y recuperáramos una identidad perdida, pero jamás olvidada. Volvieron las instituciones y los símbolos, pero, sobre todo, la capacidad de elegir nosotros cómo diseñar el Aragón que necesitábamos. Hemos crecido, trabajado y madurado durante 40 años. Aquellos pactos y concordias medievales se han convertido en estas 4 décadas en la pluralidad de nuestras Cortes y en la capacidad de entendimiento para abordar los grandes desafíos y proyectos. Somos Aragón, y Aragón eres tú, el pueblo aragonés, los que no añoramos lo que ya fuimos, sino que orgullosos de nuestro presente soñamos lo que aún seremos. Somos Jiménez Schumacher, Bumburi, Irene y Jesús Vallejo, los aragoneses que estudiamos, trabajamos o investigamos, los que desarrollamos nuestro talento en nuestras universidades y empresas, pero lo más importante en nuestro territorio, en nuestra casa, en Aragón. Somos y queremos ser punteros en logística, tecnología, ciencia, cultura. Todos nosotros somos el presente pueblo aragonés. Es Raquel, es Isabel, eres tú, soy yo. Todos nosotros. 40 años de autonomía del pueblo aragonés y todo el futuro por delante. Muchas gracias.
Gracias a nuestros jóvenes músicos de Teruel y también gracias a Raquel, a Isabel y a Raúl, que han sido los que nos han regalado en sus voces esa identidad, ese pasado y ese futuro del pueblo aragonés. A continuación, vamos a proceder a la entrega de la Medalla del Justicia de este año 2022. Pero antes, en primer lugar, tendrá la palabra la secretaria general del Justicia de Aragón, María Jesús Lite Martín, que dará lectura a la resolución de concesión de esta medalla de este año. Resolución de 14 de noviembre de 2022 del Justicia de Aragón, por la que se concede la Medalla del Justicia de Aragón a la defensa de los valores e identidad aragoneses y a la proyección de estos a nivel nacional e internacional del año 2022 al pueblo aragonés. Cuando se cumplen los 40 años de promulgación del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 y aprovechando dicha efeméride, desde el justiciazgo se quiere reconocer al pueblo aragonés como el conjunto de mujeres y hombres que forman nuestra comunidad, que con esfuerzo, trabajo, solidaridad, perseverancia y capacidad de pacto han logrado que aquel Aragón de hace 4 décadas, sumido en la supervivencia y emigración, pueda hoy afrontar un futuro que, no sin dificultades, permita a todos cuantos vivimos en esta tierra o se sientan de corazón ligados a ella, y desde el autogobierno, bajo la cobertura de nuestro texto legal básico, encontrar en ella los medios y recursos suficientes para llevar adelante sus proyectos de vida. El artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Aragón, Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, establece que son las Cortes de Aragón las que ostentan la representación del pueblo aragonés. Por ello, y en uso de las competencias que me concede la Ley 4/1985 de 27 de junio y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Justicia de Aragón, y tras consultar a la Junta de Coordinación de la institución, resuelvo conceder la Medalla del Justicia de Aragón del año 2022 al pueblo aragonés. Como ha quedado expresado en la resolución, nuestro Estatuto establece la representación del pueblo aragonés en nuestro Parlamento. Por lo tanto, y en nombre de ese pueblo aragonés, recibe la Medalla del Justicia 2022 las Cortes de Aragón. Hace entrega el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, y recogerá esa medalla el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, acompañado por los miembros de la mesa, así como la Junta de Portavoces.
Presidente del Gobierno de Aragón, lugarteniente del Justicia de Aragón, delegada del Gobierno, alcaldesa de Egea, miembros de la mesa y de la Junta de Portavoces, miembros del Gobierno de Aragón, presidente de la hermandad que custodia los restos del Justicia de Aragón, la Hermandad de la Sangre de Cristo, rector de la Universidad de Zaragoza, rectora de la Universidad de San Jorge, presidente de la Cámara de Cuentas, representante de la Diputación Provincial, autoridades militares y civiles, amigas y amigos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la institución del Justicia de Aragón, al Justicia Ángel Dolado, que no nos puede acompañar, y también a su lugarteniente, por este reconocimiento que humildemente, como máximo representante de las Cortes de Aragón, junto con la Mesa y la Junta de Portavoces, recojo en nombre de los aragoneses y las aragonesas. No puede haber mayor honor que representarlos hoy aquí, y más en un municipio como Egea, con tanta trascendencia para la historia de Aragón y para la figura del justiciado. Quiero que las primeras palabras de agradecimiento sean también un recuerdo para una persona que nos ha dejado este pasado fin de semana, Eloy Fernández Clemente. Desde su templada sabiduría contribuyó enormemente a fortalecer y construir la identidad aragonesa como pueblo cuando se oteaba en el horizonte la democracia. Fue un reconocido historiador, escritor y periodista que unió discursos y argumentos conformando un sentimiento colectivo como aragoneses en favor de lo que hoy tenemos, la autonomía y el autogobierno de Aragón. Preside una institución, las Cortes de Aragón, que a su vez es la representación de la sociedad aragonesa y de todas sus sensibilidades, y de la que emanan el resto de instituciones, como tiene que ser en una democracia, siempre bajo el imperio de la ley. Me siento muy orgulloso, privilegiado y hasta algo abrumado por ser el receptor de semejante reconocimiento en este día. De parte de todos aragoneses y aragonesas, gracias de nuevo al Justicia. Celebramos 4 décadas de estatuto y durante todo este tiempo los representantes institucionales no paramos de recordar cómo hemos mejorado y avanzado gracias al autogobierno. No hubiese sido posible hacerlo sin gestionar las competencias, sin tener el formidable instrumento como lo es el Estatuto para decidir sobre nuestro futuro y participar activa y solidariamente en el de España. Nuestro territorio habría sufrido todavía en mayor medida la inmigración y la despoblación. Económicamente no hubiéramos podido ser tan competitivos y desarrollarnos. Nuestros pueblos no tendrían hoy los servicios públicos que tienen, impulsados, eso sí, por miles de concejales y alcaldes a lo largo de todo el territorio aragonés, como lo era Yolanda Salvatierra, alcaldesa de Gallur, fallecida ayer, a la que quiero recordar y homenajear desde aquí. En definitiva, no hubiéramos podido desarrollar todo el potencial y talento que tenemos como aragoneses. Pero es justo que hoy recordamos que el Estatuto ha sido un empeño de los aragoneses y aragonesas. Nunca reblamos hasta conseguir lo que por historia, talento y actitud merecíamos. Salimos a la calle en numerosas ocasiones a reivindicar lo nuestro, únicamente, eso sí, portando palabras y argumentos para conseguirlo, huyendo, parafraseando a Ramón y Cajal, de un patriotismo infecundo y vano, el orientado hacia el pasado, y apostando claramente por uno fuerte y activo, que es el orientado hacia el porvenir. Hoy podemos decir que ya no nos define lo que en su día dijo Goya: el mayor enemigo de los aragoneses son los aragoneses. Somos, sí, de una tierra diversa y dispersa. Quizá por ello nos hemos forjado duros, a veces desconfiados y en otras ocasiones enfadados con lo nuestro. Pero también, parafraseando de nuevo a Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pues bien, los aragoneses nos hemos propuesto ser los escultores de nuestro futuro en común.
Lejos de discursos de otros tiempos, catastrofistas y victimistas, que solo conducen al ruido, a la confrontación y a la frustración, los aragoneses somos un pueblo solidario y acogedor, y ponemos el corazón en todo lo que hacemos pensando más en el nosotros que en el yo. Sentimos el privilegio de vivir en nuestro territorio. Somos capaces, siempre que es necesario, de remar en la misma dirección. Somos comprometidos con lo que ansiamos e incansables hasta conseguirlo, tanto que hasta nuestro Estatuto de Autonomía recoge en su preámbulo los valores que nos definen por historia, pero también por carácter, a los aragoneses y aragonesas: el pacto, la lealtad y la libertad. Eso es lo que define al Aragón actual y futuro. Por último, muchas felicidades, aragoneses y aragonesas. Pongámonos ya a escribir nuestra próxima página de éxito. Muchísimas gracias. Hemos incidido a lo largo de todo este día en que el Día del Justicia y sus razones históricas por las que hoy estamos aquí, también la oportunidad de enmarcar este día tan especial en la villa de Ejea de los Caballeros, que además siempre ha mostrado gran respeto y afecto por el Justicia de Aragón y por la figura a la que representa. Por ello, además, el lugarteniente del Justicia de Aragón ha querido tener aquí presentes durante la entrega de esa medalla a la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, y por supuesto también al presidente del Gobierno de Aragón. Al término de este acto y precisamente como homenaje para esta villa de Ejea de los Caballeros, haremos una entrega floral, una ofrenda floral a la salida
aquí en la plaza de la iglesia, donde se encuentra el monumento al Justicia en Ejea de los Caballeros. Pero antes de concluir este acto institucional, tiene la palabra el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández. Presidente de Aragón, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno de España en Aragón, alcaldesa de Ejea, diputados y diputadas, miembros del Gobierno de Aragón, autoridades civiles y militares, compañeros del justiciazgo, señoras y señores. Debo iniciar este Parlamento agradeciendo a la parroquia de Ejea y a su párroco el permitirnos celebrar este acto en este histórico templo de Santa María de la Corona, ligado singularmente al justiciazgo, al igual que al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, que se ha volcado totalmente para poder estar esta mañana de diciembre, fría mañana de diciembre, en la capital de las 5 villas. Gracias, Monsén Pedro, gracias, alcaldesa Ladrero. No quiera la dichosa providencia, el destino u otro Felipe II que tengas que sustituirme temporal o permanentemente. Así decía nuestra justicia Ángel Dolado el día de mi toma de posesión como primer lugarteniente de la democracia, el ya lejano 3 de octubre de 2018. La por mi buen amigo Ángel citada dichosa providencia ha hecho que desde hace un tiempo no podamos contar con él, y eso lo notamos mucho todos los que conformamos el actual justiciazgo, y yo quizás el que más. Y por ello, permítame que mis primeras palabras sean para desear una pronta recuperación y que en el menor tiempo posible el Justicia Dolado vuelva a tener en su equipo liderándolo. Como bien ha dicho el presidente Lambán, con muchos más conocimientos y mejores palabras que yo, seguramente, nos encontramos en un especial lugar de importancia para el justiciazgo, el histórico y el actual. Esta iglesia de Santa María de la Corona, un domingo, el 26 de abril de 2265, un rey de Aragón, el primer Jaime, juró ante las Cortes del Reino, entre otros acuerdos, la formalización de la institución del Justicia de Aragón, que pervivió con unas u otras funciones hasta 1707, cuando con los perversos decretos de nueva planta de Felipe V se puso fin al justiciazgo contra los demás órganos propios del Reino de Aragón, y que el romanticismo de finales del XIX, en la figura del justicia Juan de Lanuza V, el Mozo, ajusticiado vilmente, tal día como hoy, de 1591, por orden de Felipe II, se convirtió en uno de los referentes del sentimiento aragonés y de la defensa a ultranza de nuestros derechos y libertades. Fue también, como ya se ha dicho en esta iglesia, donde las modernas y ya democráticas Cortes de Aragón, en sesión plenaria, haciendo sin duda un claro guiño a la historia, aprobaron la Ley 4/1985 de 27 de junio, que regula la nueva institución estatutaria del Justicia de Aragón, recuperada en el Estatuto de Autonomía de 1982, y que tomaba de la histórica el nombre, pero que se conformaba como una moderna Defensoría del Pueblo. Precisamente hoy, en el Congreso de los Diputados en Madrid, se están celebrando los 40 años de nacimiento del Defensor del Pueblo estatal. Y este nuevo Justicia sumaba a la misión típica de todos los ombudsmanos occidentales, la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la Administración, también dos misiones, así las denomina nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra ley, dos misiones singulares: la defensa del propio Estatuto de Autonomía y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, en especial nuestro derecho civil propio. Fue un acierto del Justicia Dolado el conformar un equipo tras su toma de posesión en abril del 2018 con personas venidas de distintas administraciones y ámbitos profesionales, con distinta formación y sensibilidades, con distintos caracteres y formas de trabajar, lo que, unido al gran trabajo del personal funcionario de la institución junto a los componentes de nuestros servicios externos, han permitido sacar adelante el trabajo de este 2022, el de la nueva y extraña a veces normalidad aún en su ausencia. Hemos podido en el justiciazgo seguir gozando de la confianza de la ciudadanía aragonesa,
que acude a nuestra casa a presentar sus quejas en las más diversas materias y en las que todos son atendidos directamente por un técnico competente, cumpliendo de esta forma con esta misión que el Estatuto y nuestra ley reguladora denomina defensa de los derechos individuales y colectivos. Pero también este 2022 ha sido un año en que hemos seguido tutelando el ordenamiento jurídico aragonés, en especial, como he dicho, nuestro derecho civil. Y, sobre todo, impulsando en la medida de nuestras competencias, se proceda a poner fin a esa incomprensible laguna legal que el legislador estatal nos ha producido en nuestro marco jurídico y su defensa, en un ámbito tan importante como es la situación de las personas con incapacidad de obrar, que requieren con urgencia una adaptación de nuestro derecho foral, en la que sabemos se está trabajando, pero que cada día es más necesaria para apoyar a las personas con mayores dificultades de nuestra sociedad. En dicha tutela, hoy también puedo anunciar que el próximo año tendremos por fin una cátedra dedicada expresamente al derecho foral aragonés, nuestro derecho civil, fruto de la colaboración del Justiciazgo, del Gobierno de Aragón, de las Cortes y de nuestra Universidad Pública. El informe especial sobre la sanidad en el ámbito rural aragonés, presentado el mes pasado, ha sido un trabajo que durante 10 meses nos ha permitido al equipo del Justicia recorrer Aragón en los documentos y sobre el terreno, hablar con sus gentes y conocer la situación de tan importante materia en esta tierra nuestra, que como no seamos capaces de hacer algo a corto o medio plazo en esta y otras materias que definen las obligaciones prestacionales de la Administración, cada día se nos va a ir quedando sin eso que configura cualquier entidad social, sus personas y sus vidas. Y si de algo creo que el justiciado al lado sin duda puede estar satisfecho, es que 2 de sus grandes proyectos de inicio de mandato se han visto en este 2022 realizados. Por un lado, la consolidación del Observatorio Aragonés de la Soledad, en colaboración con el Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, como un ente de análisis, planteamiento de propuestas de mejora de la situación de nuestros mayores, que tuvo en el mes de octubre su primera jornada a nivel nacional, con un éxito que nos sorprendió ciertamente a todos, pero que nos demostró el gran interés de administraciones, profesionales y entidades del sector por conseguir lograr que esta última o penúltima etapa de nuestras vidas pueda ser vivida en las mejores circunstancias y, sobre todo, con una apuesta a la que la persona sea el centro de todas las actuaciones. En su toma de posesión en abril de 2018 ya anunció Ángel Dolado que la defensa de los derechos de la infancia sería uno de sus objetivos. El pasado 17 de noviembre se presentó en el Justiciazgo la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Justicia de Aragón, y con la organización de la misma se puso punto y seguido a las muchas actuaciones que en estos casi 5 años se han venido realizando para que nuestros pequeños tengan en el Justiciazgo un lugar donde poder acudir en defensa de sus derechos y, sobre todo, puedan ser eso que tantas veces les negamos, ser escuchados. Seguiremos en el Justiciazgo en los meses que nos quedan de mandato, cumpliendo con las misiones que el Estatuto y nuestra ley reguladora nos imponen, buscando siempre la colaboración y coordinación en forma propositiva con las administraciones que debemos supervisar para una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos aragoneses, a los que nos debemos y ante los que debemos rendir cuenta de nuestro trabajo. Celebramos este 2022 los 40 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Aragón, 15 de la gran reforma del 2007, que nos dejó el actual texto vigente y que hoy precisamente creo que esta tarde será votado en la última reforma en el Senado en Madrid. Al mismo tiempo que se cumplen los 35 años de la toma de posesión, también un mes de diciembre, del Justicia Gascón, como primer justicia de la democracia en la ciudad de Tarazona. Otro guiño a la historia, pues fue en la ciudad del Keiles donde en 1592 las Cortes subyugadas al rey justiciero desposeyeron al justiciazgo de gran parte de sus competencias. La previsión del título 8 de la Constitución española de 1978 de un Estado descentralizado y su desarrollo en las décadas posteriores en los distintos estatutos de autonomía y sus diversas reformas, creo sinceramente deben ser hoy día considerados como un acierto de los padres constituyentes, que supieron pasar de aquella España dictatorial, anclada en falsos ideales de grandeza y oscurantista, a una España plural, diversa y descentralizada, en la que la cercanía de las administraciones
tanto en sus servicios como en sus tomas de decisiones, se antojaba fundamental. Los hechos, sin dudas, han venido a demostrar que la capacidad de autogobierno y la proximidad de las administraciones a los ciudadanos fue un pleno acierto. Aragón debió aguantar ser postergada frente a las denominadas comunidades históricas, como si lo sucedido en Caspe en 1936 no hubiera tenido lugar, y acometer su desarrollo autonómico por la denominada vía lenta. Pero aquí no se arregla, y la reforma del 2007 sirvió para tener un estatuto pleno como el que más. Eso sí, el día que todas las competencias realmente nos sean transferidas y debidamente financiadas, pero siempre de la mano del resto de pueblos de España y en solidaridad con todos ellos. Gracias, presidente, por habernos pedido que sea este acto el punto final de la celebración del 40º aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, en el día en que cada año desde el Justiciazgo conmemoramos el ajusticiamiento de Juan de Lanuza por el rey Felipe II, siendo su defensa, la de la norma básica aragonesa, una misión estatutaria del Justiciazgo, y que tu presencia, junto al Gobierno de Aragón que presides, unida a la representación de nuestras Cortes, muestren a la sociedad aragonesa que la unión de sus instituciones nos debe mostrar el camino hacia el bien y prosperidad común. Acabamos de entregar la Medalla de Justicia 2022 y no puedo sino preguntarme, ¿quién se puede merecer más recibir esta medalla que lo he reconocido pueblo de Aragón? Un pueblo compuesto por las mujeres y hombres que viven y aman esta tierra, aquí o en la diáspora, pero que a veces también la sufren. Un pueblo que a lo largo de los años ha sabido mantener su propia forma de ser, sintiéndose parte de la tierra que les vio nacer o que les acogió, nos acogió, sin condicionante alguno, y en el que rasgos como la honradez, la perseverancia y esta rasmia que nos hace no cejar en el empuje y tesón para acometer y continuar con nuestra empresa común nos define e identifican. Un pueblo que en los últimos años ha sido capaz de salir adelante en una cruel pandemia en la que muchos se nos han ido, de crisis económica de la que nunca han tenido culpa, de fenómenos atmosféricos que nos demuestran que el cambio climático es ya una realidad que debemos reconocer y afrontar, y con el olvido muchas veces para su desarrollo desde el Gobierno central, haciendo desgraciadamente cierta esa frase que oí hace poco: Madrid no se entera de lo que no pasa en Madrid. Creemos desde el Justicia, sinceramente, que no existe figura alguna con más mérito para recibir hoy la medalla del Justiciazgo, después de todo lo que ha pasado en los últimos años, que nuestro pueblo, el pueblo aragonés. Y siendo las Cortes, como ya se ha dicho, las que ostentan, según el artículo 33 de nuestro Estatuto de Autonomía, la representación del mismo, qué mejor que la haya recogido su presidente, don Javier Sada, pero no solo, sino arropado por los representantes de los distintos grupos parlamentarios del Parlamento aragonés, lo que una vez más demuestra nuestra diversidad y pluralidad, y también esa seña que tanto nos define, nuestra capacidad de pacto. Me despido deseándoles a todos unas felices fiestas, esperando ya en una cierta normalidad, y permítanme acabar, antes de escuchar todos en pie el himno de Aragón, con el lema del Justicia Dolado en su informe anual del año 2021 que el Justiciazgo presentó a las Cortes de Aragón en marzo de este año. Solo somos si somos todos. Muchas gracias. Por la Escuela de Música, interpretada por la Escuela de Música de Teruel, vamos a escuchar el himno de Aragón.
Vamos a proceder ahora ya es el final de este acto, vamos a proceder a esa salida ordenada del templo hacia la plaza para hacer la ofrenda de flores al Monumento de Justicia, pero antes les pediría, por favor, a todos los asistentes que permanecieran en sus lugares en los que han estado hasta ahora sentados, ya que será el equipo de protocolo quien nos indique por grupos cómo vamos a ir procediendo a esa salida para hacerla lo más ordenada posible. De parte de la institución, gracias a todos por haber estado presentes en un día tan importante. Que tengan un feliz día.